Ustedes ya se dieron cuenta, el día de hoy yo tengo el privilegio de poder compartirte el mensaje del día de hoy. Y Humberto está bien, no está enfermo, está muy bien. Él tuvo que salir fuera, él está visitando el día de hoy la iglesia de Cuernavaca. Ya tenían mucho tiempo invitándolo, ya hay algunas situaciones que él tenía que ir a tratar allá. Y es por eso que esta mañana me toca a mí estar acá, ¿ok? Entonces, como ya viste, y ya me adelanté a propósito, te quiero hablar de algo que es radical. Un mensaje, hoy traigo esta mañana para ti un mensaje que es radical. Que lo fue en su momento y que lo sigue siendo a través de los siglos todavía. El mensaje de Jesús, el mensaje de la palabra de Dios. Si hay algo que caracteriza a todo verdadero creyente, y no solamente a los que profesan ser cristianos o se llaman cristianos, sino a los que realmente lo son, es que han entendido, quizás de una manera directa o tal vez indirecta, el mensaje radical que aparece en la palabra de Dios. Y digo directa, indirectamente, porque quizás no es que no lo hayas entendido. Finalmente todos estudiamos la Biblia, todos pasamos por un proceso y todos decidimos de una manera radical cambiar nuestras vidas. Entendimos el amor, entendimos el perdón, entendimos cuál es el propósito de nuestra vida, entendimos por qué Dios nos ha salvado y ese amor nos ha llevado a tomar decisiones radicales. Y de lo que quiero compartirte es acerca de eso. Vamos a estudiar brevemente solamente 3 versículos. La clase la voy a centrar solamente en 3 versículos, en particular en uno de los mensajes que están en el capítulo 10, y aunque lo vamos a pasar a leer de una manera muy rápida para poder entender de qué está hablando Jesús aquí, quizás el capítulo 10 y en particular la parte final, que es la que vamos a compartir de estos 3 versículos del capítulo 10, encierran el mensaje radical de Jesús. Como discípulos, necesitamos constantemente renovarnos. Como discípulos necesitamos constantemente recordar, no solamente de dónde Dios nos sacó, sino su plan, su propósito para nuestras vidas. Y quizás no lo hayas olvidado, pero quizás sí has rebajado el sacrificio. Y bueno, el texto que hoy vamos a estudiar, como te dije, está en el capítulo 10 y vamos a leer solamente 3 versículos. Comenzamos en el verso 37 y aquí Jesús hablando con sus discípulos y les dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que toma su cruz, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Al que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En estos 3 versículos vamos a encontrar sí la esencia del Evangelio, sí el llamado que Jesús nos hace, la expectativa que Dios tiene para todo creyente, pero también entender algo que a veces yo personalmente confundía. Número 1, vamos a ir viendo estos 3 versículos uno por uno, pero lo primero que quiero destacar de este pasaje o de estos 3 versículos es la parte final, porque creo que es ahí donde muchos nos hemos perdido. Dice la Biblia, y aquí Jesús diciendo: y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Y cuál es la confusión o cuál es el error en donde quizás muchos podemos caer? Bueno, el error en donde muchos podemos caer, y yo confieso que yo fui uno de esos, es que lo que muchas veces podemos interpretar de este texto o de esta parte, de este versículo, es que Jesús nos está pidiendo que nosotros le demos nuestra vida para que nosotros, a raíz de esa entrega, podamos merecer la vida eterna. No sé si tú alguna vez lo has enseñado o lo has entendido de esa manera, pero eso no es lo que Jesús está diciendo y esa no es una interpretación correcta. ¿Por qué? Bueno, porque podemos caer en lo que muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia
después de que se terminó de escribir la Biblia, han caído. Si la salvación es por gracia o la salvación es por obras. Y la Biblia es muy clara. No hay vuelta de hoja. Solamente que porque, solo lo quiero aclarar, porque nosotros venimos de una cultura en donde nuestros padres nos dijeron, si te portas mal, Dios te va a castigar, ¿no? Y como eso hay un montón de ejemplos en donde si yo me porto bien, entonces Dios no me va a castigar, Dios me va a amar, ¿no? Y pensamos que por portarnos bien, por hacer cosas buenas, por esforzarnos, ¿no?, en nuestra vida, por mantenernos limpios, puros, merecemos el cielo. Pero ¿sabes qué? La Biblia no dice eso. Y Jesús no se está refiriendo a eso. Lo que la Biblia sí dice, en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, es que la salvación no es por obras. Leemos, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacta o se jacte. Somos salvados por gracia. Somos salvados no por obras. No porque estés guapo o guapa. No porque te portes bien. Es exclusivamente por fe. Es lo único que tú y yo necesitamos para poder alcanzar la salvación, según la Biblia. La salvación no te va a costar nada, solamente creer. Y solamente creer en un hombre, en una persona llamada Jesús. Eso es lo único que se requiere. No se requieren sacrificios, no se requieren esfuerzos humanos. No es por ti ni por mí. Es porque Dios quiere. Es porque Dios nos ha abierto los ojos. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. De lo que Jesús sí está hablando en el capítulo 10, versos, especialmente el 39, es acerca de todo lo que implica ser cristiano. De todo lo que significa e implica seguir a Jesús. Desde el versículo 1 del capítulo 10, que después lo puedes leer en casa, Jesús junta a sus discípulos, los nombra, dice que son 12, y les comienza a dar instrucciones para que vayan y comiencen a hacer obras, para que empiecen a hacer milagros, para que empiecen a predicar y para que empiecen a anunciar que el reino de Dios está cerca, cosa que ya había hecho Juan, pero Jesús le pide a sus discípulos que lo hagan. Y en todo el capítulo 10, y para que puedas ver a qué se refiere Jesús, vamos a ver Mateo, versículo 17, solo te voy a leer unos versículos. Jesús les dice, cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Y por causa de mí, incluso los harán comparecer ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante las naciones. Versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Por causa de mí, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvado. Versículo 32. A cualquiera que me confiese a mí, a Jesús, delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue a mí delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y finalmente, versículo 34, que es el preámbulo a lo que Jesús está diciendo y lo que vamos a estudiar. Y dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra el padre, a la hija contra la madre y a la nuera contra su suegra. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está siendo muy realista. Incluso está siendo crudo con ellos. Y les está diciendo algo. ¿Saben qué? Si ustedes deciden ser mis discípulos, si ustedes deciden seguirme a mí, tiene un precio. ¿Cuál? Todo esto. La gente no me ama a mí. Este pueblo no me honra a mí. Este pueblo no me ama a mí. Y por ende, si ustedes desean ser mis discípulos, tampoco los van a amar a ustedes.
Y ¿sabes qué? Él es muy directo con ellos y muy claro. Van a pasar por sufrimientos. No va a ser sencillo. Y algo que a mí me dijeron cuando yo estudié la Biblia, que parecía más que animarme, me estaban espantando, no es algo sencillo, no es fácil. Tiene un precio y tienes que estar dispuesto a pagar ese precio. No por un tiempo, no por unos años, no cuando te vaya bien, cuando te vaya mal y para toda la vida. Por eso Jesús es contundente. Si tú decides seguirme a mí, necesitas estar dispuesto a. Amén. Y Jesús de manera radical, de ahí el título que le quise poner a la clase, y el punto de ganar perdiendo tiene que ver con el verso 39 exclusivamente. Pero la palabra de Jesús, por si no te has dado cuenta, o por si tú, amigo, nunca la has leído, la palabra de Dios es radical. Porque nos llama a tomar decisiones. Porque nos llama a salir de donde estamos. Porque nos llama a dejar el pecado. Porque nos muestra de una manera clara también lo que es blanco y lo que es negro. Lo que está bien y lo que está mal. Sin medias tintas. Es clara, es radical. Y el mensaje de Jesucristo es radical. Jesús les está diciendo a los discípulos en pocas palabras: o estás conmigo o estás en contra de mí. O me sigues o no me sigues. Es todo o nada. Y así es Jesús. Y así es la palabra de contundente. Y así declara también. No es tan complicada. No es tan difícil de entender. Es clara. Es simple. O todo o nada. Y es ahí donde muchas veces somos confrontados por Dios. Y Jesús está ayudando a sus discípulos a que entiendan. El venir a mí no es un asunto de que te va a ir bien, como hoy muchos enseñan. El seguirme a mí no es de que vas a ser feliz. El seguirme a mí no es que tu vida va a ser maravillosa y tu matrimonio va a ser increíble y tus hijos van a salirte perfectos. Jesús no está diciendo eso. Jesús les está diciendo, si tú decides seguirme a mí, tiene un precio. ¿Ok? Bien, vamos a desglosar los 3 versículos. Versículo 37. Dice aquí, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, tampoco es digno de mí. Y Jesús es claro con ellos. Y tal vez si tú lo escuchas por primera vez o ya llevas tiempo de haberlo escuchado, te va a parecer un poco chocante, te va a parecer un poco como exagerado, ¿no? O sea, ¿cómo que necesito amarte a ti más que a mis propios padres? O que yo necesito amarte a ti, Jesús, más que a mi mamá o a mi papá o a mi hermano. Y Jesús se mete en las relaciones. Y tal vez para nosotros, para nuestra cultura, estas palabras suenan duras. Pero te digo una cosa, eran más duras cuando Él las dijo en su época. Porque a diferencia de nuestra cultura occidental, en la cultura oriental, todo lo que son todos estos pueblos árabes, turcos, israelitas, el concepto de familia es muchísimo más grande del que tú y yo entendemos o tenemos. Tú y yo amamos a nuestra familia. Nosotros tenemos vínculos estrechos, familiares. Cuidamos y promovemos la familia. Pero ¿sabes qué? En la cultura oriental es aún mayor. Al grado que si un hijo, por alguna razón, y hay muchos ejemplos y te voy a mencionar algunos, por alguna razón hacía algo que no estaba de acuerdo con las ideas de la familia o del padre específicamente, eso arruinaba a toda la familia. Si cualquier hijo deshonraba a su padre por cualquier razón, que vamos a ver algunas, esto no solamente deshonraba al padre,
Para ellos deshonraba a toda la familia. Era un asunto de deshonra que afectaba no a una persona, no a dos, no a tres, a toda la familia. Y si alguien llevaba ese apellido, todos eran afectados. Hay por ahí varios videos en las noticias en internet de mujeres musulmanas actualmente, y por ahí corrió la noticia de una mujer, una joven de 18 años que se atrincheró en un aeropuerto en Turquía. Y estaba escribiendo por ahí, por Facebook, por todas las redes sociales. Y decía, necesito que me ayuden. Estoy detenida, no me dejan. Ella iba hacia Sydney, si no me recuerdo, y había salido de su país con permiso, porque de verdad son bien radicales ahí. Y ella dijo, yo me corté el cabello, y por el simple hecho de haberme cortado el cabello, estoy huyendo de mi familia. Y en los países orientales, los musulmanes, los árabes, el concepto de familia es muy grande. Cuando esta mujer deshonró, y aparte, como son matrimonios arreglados, ella no quiso casarse con el hombre que le habían escogido. Y por estas y otras razones, ella decidió huir y decidió pedir asilo político. Pero ella ya no puede regresar. Incluso su vida está en peligro porque la pueden matar. Su familia tiene todo el derecho de matarla, de quitarle la vida. En Canadá existe ya hace tiempo un hombre judío, un hijo, un joven, aproximadamente como de 25 años, estudiante de la universidad, que un día en la universidad le comparten, él era musulmán, le comparten y se convierte al cristianismo en Canadá. Y aunque él era ciudadano canadiense, sus padres eran judíos ortodoxos. Y la mayoría de la familia había emigrado, como la mayoría de los judíos que han salido de su país, emigraron a Canadá y ahí se establecieron. Cuando este hombre de 25 años entendió y decidió dejar el judaísmo, dejar de ser musulmán para volverse cristiano, los padres, la familia, los padres no solamente lo desheredaron, lo corrieron de la casa, pero lo más radical que hicieron, ¿sabes qué fue? Hicieron un funeral en su nombre. Hicieron toda una ceremonia para poderle anunciar a la familia que ese hijo que se había convertido al cristianismo y que por ende había deshonrado a su padre, había muerto para toda la familia. A eso se refiere Jesús. Ese es el tipo de cosas que estaban sucediendo en la época de Jesús. Y por eso Jesús, de una manera contundente, le dice, si no me amas a mí más que a tus padres, no puedes ser mi discípulo. Y ojo, aquí no está diciendo la Escritura, y Jesús es muy claro en esto también, no está diciendo no ames a tus padres, porque la Biblia es muy clara en que debemos honrar a nuestros padres. ¿Estás de acuerdo? O sea, Jesús no está diciendo no quiero que los ames. No, lo que Él está diciendo es lo que sí quiero es que tú me ames más a mí que a tus propios padres. Como cristianos nosotros debemos honrar a nuestros padres. Necesitamos procurarlos, necesitamos cuidarlos, necesitamos hacer todo lo necesario para poder honrarlos. Aunque yo sé que muchos no lo hacen, pero todos necesitamos honrar a nuestros padres. Pero lo que sí Jesús está diciendo y nos llama a todos es a que debemos de colocar a nuestros padres, o más bien colocarlo a Él por encima en cuanto a nuestro afecto, nuestro amor, por encima de cualquier otra relación. A eso se refiere Jesús. Y ese es el precio que tiene que pagar cualquier seguidor de Él, de esa época y de esta también. Versículo 38. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí.
Y tal vez tú puedes decir, porque también yo lo he oído, ¿no? Ay, este esposo mío es mi cruz, ¿no? Ay, este hijo mío me saca canas verdes, es mi cruz, ¿no? Y a veces pensamos e interpretamos que eso es nuestra cruz, ¿no? Que los conflictos, los problemas, las adversidades que enfrentamos en la vida, esa es nuestra cruz. O el hombre o la mujer que te tocó, esa es tu cruz. Pero ¿sabes qué? Jesús no se refiere a eso. Jesús no está hablando de eso. De lo que sí está hablando es que en su época, cualquier persona que escuchaba cruz, la palabra cruz, cualquier judío que escuchaba esa palabra tenía en su mente esta imagen. La imagen de un hombre camino a la crucifixión, camino a la muerte. Y lo que en esa época era muy común ver en las calles era ver este tipo de imágenes a hombres que habían sido enjuiciados y que habían sido condenados a la muerte. Y lo que era común era que les amarraban de una manera el tronco transversal, gracias, de la cruz, y se los amarraban con unas cuerdas y ellos tenían que llevar su pedazo de tabla, su pedazo de madera, y tenían que caminar por la ciudad hasta el lugar de su crucifixión, de su ejecución. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, cualquiera que no esté dispuesto a tomar su cruz y seguirme, no es digno de mí, no puede. Y Jesús se está refiriendo a esta imagen que para cualquier judío de su época era común. Todos los que veían esto sabían que era un viaje sin retorno. Todos los que veían a esas personas que iban cargando su madero sabían que era un viaje que no tenía retorno, solamente era de ida. Allí terminaban sus sueños, las aspiraciones personales. Las personas que cargaban su cruz estaban conscientes que ahí terminaba su vida. Seguir a Jesús significa que tú necesitas renunciar a tu vida, a tus sueños, a tus anhelos, a tus proyectos y ¿sabes qué? Incluso a tu propia reputación. Yo sé que esto se los he compartido, pero a veces ser cristiano parece que eres tonto. A veces cuando dices yo soy cristiano, parece que eres estúpido, porque la gente te ve así. Cristiano. Yo nací en una familia en donde mi papá se encargó de enseñarnos a mis hermanos que Jesús era homosexual. Que Jesús no fue un tipo que no hizo absolutamente nada. Que traer una Biblia es para tontos, para gente mediocre. Y cuando yo tuve mi encuentro con Jesús y Él confrontó mi vida, yo tuve que agarrar mi Biblia e ir con mi papá y decirle, papá, voy a ser cristiano. Y yo sé que Él me veía como un tonto, porque para sus ojos yo parecía un tonto. Y hoy mucha gente que toma la decisión absurda de dejar todo, hasta su propia reputación, para seguir a Jesús, ¿sabes cómo lo ve la gente? Como un estúpido, como un tonto. Y aún hasta eso necesitas estar dispuesto, a dejar tu propia vida. A eso se refería Jesús con carga tu cruz y sígueme. Versículo 39. Al que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Aunque el concepto de perder para ganar no es un concepto muy común para muchos, la realidad es que sí lo es. El concepto de perder para ganar es un concepto muy común en nosotros, solo que a veces no lo entendemos de esa manera. Por ejemplo, ¿alguna vez alguien ha jugado dominó? El juego de dominó consiste en que el que gana es el que se queda sin fichas. El que tiene la habilidad para poder quedarse sin nada, sin ninguna ficha. Gana el que se queda sin nada. Quizás el mejor ejemplo que tengo, que busqué para ti, es este: el embarazo. Cuando una mujer decide tener un hijo, está tomando una decisión radical: perder para ganar. Cuando una mujer está dispuesta a tener un hijo, ella quiere ganar, ella quiere tener un hijo. Y como consecuencia de eso va a perder algo, que es físico. Para todas las mujeres que han sido y han tenido la dicha y el privilegio de ser madres, saben perfectamente a qué me refiero. Tú pierdes algo físico. Pero estás dispuesta a perder eso con tal de ganar lo otro. El que haya su vida la perderá. Y te la puse en la NBI, que dice: el que se aferre a su vida. Estas son las llaves de mi coche. Y estas llaves solamente fueron diseñadas, y su diseño es único. Solamente abren mi coche, no pueden abrir ningún otro coche, solo el mío. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿qué sucedería si se me pierden? Si se me llegaran a perder, si yo las extraviara, ¿sabes qué? No servirían absolutamente ya para nada, porque solamente pueden abrir mi coche. A menos que yo las encuentre, nuevamente podrán volver a abrir mi coche. Pero si no, aunque fueron diseñadas exclusivamente para mi auto, si se pierden, pierden su valor. No sirven absolutamente para nadie. Aunque alguien se las encuentre, no sirven para nada. Lo mismo pasa con nosotros. Tú y yo somos seres espirituales, los cuales fuimos creados por Dios. Y dice aquí: hallar, perder, hallar. Tiene que ver, y aquí Jesús se está refiriendo a que estamos extraviados. El ser humano está extraviado, ha perdido la función, ha perdido el propósito, esa es la palabra, para lo cual fue creado. Y la única manera en la que podemos volver al propósito, a ser hallados, es a través de esta palabra que dice: por mí, a través de Jesús. Jesús lo que les está diciendo a sus discípulos, los está alentando. Quizás hasta el verso 38 parecía como que los estaba espantando. Pero ¿sabes qué? En el verso 39 se encierra la clave de todo el capítulo 10. Si tú decides dar tu vida por mí, la hallarás. La encontrarás. Encontrarás el propósito para lo cual tú fuiste creado. Blaise Pascal, el pensador francés, escribió esto hace muchos años y dice: todos los hombres consideran la felicidad como su objetivo. No hay ninguna excepción. Por diferentes que sean los medios que empleen, todos tienden al mismo fin. ¿Cuál? Ser felices. No existe un ser humano, aun los que se suicidan, que no desee ser feliz. Todos anhelamos ser felices. Eso motiva nuestras vidas, eso nos hace hacer las cosas que hacemos. Queremos ser felices, todos queremos ser felices. Pero como dice
a Romanos, y aquí cito a Pablo en Romanos 1:25, él escribe y dice, hablando acerca de la humanidad, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Pablo está diciendo aquí, fuimos creados por el Creador para poder adorarlo. Pero ¿sabes qué? Nos hemos perdido, nos hemos extraviado a causa del pecado. Y en lugar de adorar al Creador, hemos adorado o hemos caído en adorar las cosas o aún a nosotros mismos. Cualquier acto de adoración que no tenga que ver con Dios está mal. Todos somos adoradores. Adoramos a los artistas, adoramos las cosas materiales y pensamos, es ahí donde va a estar mi felicidad, porque todos buscamos ese fin. Y a veces depositamos nuestra fe, nuestra confianza, partiendo de que queremos ser felices en las cosas. ¿Y sabes qué? Lo triste del caso es que en este mundo existen muchas personas que tienen lo que tú no tienes, que tienen lo que tú soñarías tener, pero simple y sencillamente se ha dado cuenta que el poseer todo lo que posee, en lugar de hacerlo feliz, lo hace una persona frustrada. Porque tú y yo hemos podido experimentar esta felicidad fugaz, ¿no? De anhelar algo, tenerlo, y cuando lo tienes, al poco tiempo, esa alegría, esa felicidad se va. Llámese personas, llámese cosas materiales, llámese placeres, al poco tiempo se va. Y todo pareciera como que la felicidad es efímera, como que la verdadera felicidad no existe. Pero ¿sabes qué? Tú y yo fuimos creados, tenemos en el ADN, tenemos un chip, somos adoradores. Todos adoramos, somos adoradores. Todos, absolutamente. Porque fuimos creados por Dios para poderlo adorar a Él. Quizás, y con este pasaje quiero ir cerrando, para que puedas entender lo que significa perder para ganar. Esta parábola me encanta en Mateo 13:44, que dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Me encanta porque este pasaje nos aclara o nos dice que un hombre iba caminando por ahí en un terreno, en un baldío, en un lugar árido tal vez, como son esos lugares, en un terreno, y dice que de repente se topa o se encuentra con un tesoro. Lo abre, ve el tesoro y dice entonces que lo vuelve a tapar, va a su casa y dice que vende todo lo que tiene para poder comprar ese terreno. 24 horas antes, un día antes, este hombre, si alguien le hubiera dicho, oye, te vendo ese terreno por todo lo que tú tienes, ese hombre hubiera dicho, estás loco, o sea, ¿cómo voy a vender todo mi patrimonio por ese pedazo de tierra? ¿Cómo crees? Sin embargo, al darse cuenta que ahí existía un tesoro, dice algo, lleno de alegría, o sea, feliz, no amargado, no triste, no compungido, o sea, lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene para comprar exclusivamente ese terreno. Y yo me puse a pensar, bueno, la familia, o sea, la familia, o su vecino, ¿no? El vecino que lo ve ir y vender con alegría
todo lo que tiene, el patrimonio de la familia, todos sus bienes, el patrimonio, va y lo vende por algo que parece que no tiene valor. ¿Sabes qué? ¿Qué piensa el vecino? ¿Sabes qué piensa la familia? ¿Estás loco? O sea, es absurdo. Si tú comparas y pones en la balanza, no checa, no cuadra. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo interesante de esto? Es que ni la familia ni el vecino saben que ahí hay un terreno, hay un tesoro. ¿Sabes por qué? Porque está escondido. Y te aseguro que si la familia, cualquiera, o el vecino sabría que hay un tesoro ahí, también ellos venderían todo para poder comprarlo. Y Jesús está hablando de esto. Jesús está, y quizás es lo que quiero compartirte finalmente esta mañana, es esto. En los 3 versículos que leímos y en todo el capítulo 10, tú vas a encontrar que el llamado que Jesús nos hace es algo muy personal. Al grado que si pudieras contar todos los por mí que aparecen en todo el capítulo 10, te sorprendería. Porque Jesús está hablando, mírame a mí, confía en mí, pon tu mirada en mí y yo haré que tú encuentres la verdadera vida, el propósito para el cual tú fuiste creado. Hermano, amigo, Jesús es nuestro tesoro. Jesús es esa persona por lo cual vale la pena venderlo todo, perderlo todo, entregarlo todo. Vale la pena. Porque nuestra vida cobra sentido cuando entendemos que Él murió por nosotros para rescatarnos de una vida sin sentido. Jesús es perfecto. Jesús no está llamando a que te comprometas con una iglesia, a que te comprometas con una doctrina. Jesús te está llamando a ti y a mí y a ellos a que se comprometan con Él. Comprométete conmigo y hallarás la vida. Y encontrarás la verdadera dicha. Y Jesús no está peleado, la Biblia no está peleada con las cosas materiales. Pero lo único que sí recalca de una manera radical es que necesitamos ponerlo a Él en primer lugar, antes que cualquier otra cosa, para que tenga sentido. Amén. Jesús finalmente dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De eso se trata. Amén. Que tengan muy bonita tarde. Eso era lo que quería compartirles. Gracias.